Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en esta mañana. ¿Me oyen bien allá atrás o no? Sí, si le pueden subir un poquito más el audio. Sí, uno, dos, sí. Sí, uno, dos, sí. Uno, dos, sí. Sí, sí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ok, sí, ok. Gracias. Sí me oyen bien allá atrás ahora sí, ¿verdad? Bien, gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Buenos días. La hermana Claudia hiperbolizó cuando dijo que los niños de 45 años podían ser presentados. Evidentemente que no. Los vamos a presentar pero a las autoridades y siguen viviendo con sus papás a esa edad, ¿verdad? Pero obviamente es para niños de 0 años, 0 meses, a los 12 años de edad aproximadamente, 13 años de edad. Si es que no han sido presentados, no hay problema. Los podemos traer y podemos hacer este acto protocolario, una hermosa ceremonia en la que, si bien los presentamos ante el Señor, sobre todo asumimos nosotros como padres la responsabilidad de ser un modelo de vida cristiana que inspira a nuestros hijos a caminar tras nuestro Señor Jesucristo, imitando lo que ven de nuestras vidas. Así que, pues preparados, quienes quieran hacer que sus hijos formen parte de esta ceremonia, hay que registrarse con la hermana Claudia, ¿correcto? Bueno. Vamos a continuar en esta mañana con la segunda enseñanza de esta serie que tiene por título La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia, que comenzamos hace 15 días. La semana pasada estábamos en Apatzingán celebrando el 10º aniversario de la iglesia allá y bueno, tuvo que ser suspendida esta enseñanza. Sin embargo, vamos a darle continuidad en esta mañana. La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia. Y vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, verso 42 al 47. Una descripción muy precisa, si no bien exhaustiva, de todos los saberes y de todas las acciones que se desarrollaban al interior de la iglesia del primer siglo, sí una descripción muy expositiva de cuál era la forma de integración y convivencia, la interacción que se daba al interior de la congregación y cómo es que ésta se proyectaba hacia el mundo para fines evangelísticos. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos con humildad delante de ti, reconociendo la autoridad suprema de tu palabra, la única norma de fe, vida y conducta para aquellos que somos tus hijos. Señor, aquellos que por la fe en Cristo hemos sido redimidos, transformados espiritualmente y trasladados al reino de la luz, en donde, Señor, manifestamos nuestra pertenencia a través de la obediencia, a través del crecimiento, a través de la madurez, a través de un amor que se visualice y se vislumbra por vía de la fe genuina que tenemos a tu palabra y por lo tanto el seguimiento que le damos a ella. No somos perfectos, mi Dios, nos desviamos y pecamos, por lo cual te pedimos perdón. Te pedimos que nos fortalezcas en esta mañana con la iluminación de tu consejo por tu Espíritu Santo operando en nuestras vidas y que el día de hoy salgamos de este lugar con una mayor conciencia, una mayor idea de quién eres tú y cómo podemos serte fieles. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada o antepasada recordarán que vimos cuál es la definición que contextualmente deriva de la Biblia sobre qué es la iglesia. Y definíamos a la iglesia de la siguiente forma. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo. Recuerdan que Él dice, es mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces somos personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo, llamados por Cristo a ser diferentes del mundo. Eso significa santidad.
cuando somos llamados a ser diferentes, marcar a través de nuestra conducta y forma de vida signos distinguibles de un estatus espiritual diferente. No que seamos mejores, somos diferentes al mundo. Entonces somos llamados por Cristo a ser diferentes del mundo y que tenemos la garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en nuestro caminar de santidad, en nuestro caminar de identidad con nuestro Señor Jesucristo, una entidad orgánica, como ya veíamos, que en la medida en la cual el fundamento, su predicación esencial sea que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, será entonces una entidad orgánica indestructible. El Señor la resguardará hasta el tiempo de su regreso. Estudiamos con la dirección del Espíritu Santo las no pocas metáforas que usa la Biblia para referirse a la iglesia, para explicarnos de forma comparativa qué es la iglesia, cómo funciona, cómo se articula y cuál es la dimensión espiritual que ésta tiene. Y que en conjunto pues nos dan una importante descripción del trabajo en general que desarrolla la iglesia cristiana, con el propósito de llevar adelante la gran comisión, la predicación del Evangelio. Entonces veíamos, por ejemplo, que la Biblia llama a la iglesia en Efesios 5 la novia de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y eso nos habla evidentemente del amor de Cristo y la devoción de Cristo por la iglesia, pero también de la fidelidad que el Señor espera de nosotros como su iglesia redimida. En 2 de Timoteo se nos define como el ejército de Dios. ¿Qué significa esto? Que desde el momento de nuestra común redención ingresamos a un campo de batalla espiritual, una contienda intestina, incesante, hasta el día que estemos en la presencia del Señor, cesará esta contienda por el estado de nuestras almas. Si bien, hermanos, hemos sido redimidos por la gracia, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra seguridad de salvación es eterna y permanente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y en tanto eso sigan siendo dignos delante del Padre, nuestra salvación es segura en Jesucristo, pero la calidad de nuestra vida cristiana depende de la forma en la cual enfrentamos la batalla espiritual. Nuestra batalla es de resistencia, de someternos al Señor, cobrar en la obediencia peso espiritual, dimensión espiritual y poder resistir contra los embates de Satanás. En ese sentido, hermanos, somos un ejército, y es lo que nos dice precisamente la palabra de Dios en 2 de Timoteo. En 1 de Pedro 2:9 se nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para la predicación de las virtudes de Cristo. En 1 de Corintios 3:16 somos el templo de Dios. Por lo tanto, ese templo tiene que ser correctamente ornamentado a través de una comunión viva, constante, continua con nuestro Señor. En Juan 15 somos un viñedo donde Cristo es la vid y nosotros somos las ramas, y el Padre es el viñador, es quien cuida ese viñedo. En 1 de Pedro 2:25 se nos llama la manada de ovejas del Señor, y es justamente lo que estamos terminando de estudiar los miércoles con la exposición y esta evaluación profunda por la guía del Espíritu Santo que estamos haciendo del Salmo 23. Somos la manada del Señor, las ovejas del Señor. Y las ovejas del Señor, ¿qué es lo que conocen? Su voz, y por lo tanto no siguen a los extraños, no conocen la voz de los extraños. Entonces no tienes que conocer las falsas doctrinas, falsas teologías, a los maestros falaces para intentar distinguir la verdad. No, tienes que hacerte experto en la verdad, en la voz de Dios, para entonces poder distinguir a la distancia sin contaminarte cuál es la mentira teológica, filosófica que prevalece lamentablemente en este tiempo. En Colosenses 1:3 somos llamados los trasladados al reino de Jesucristo. En Efesios 2:19 somos llamados una familia para el Señor, y en 1 Corintios 12 somos definidos como el cuerpo de Jesucristo. Vemos entonces que estas metáforas combinadas representan lo que es la iglesia. Entonces, cuando vemos y por el Espíritu Santo entendemos lo que Cristo dijo de la iglesia y lo que estas metáforas dicen de la iglesia, la pregunta es, ¿por qué nos falta el entusiasmo de acercarnos y comprometernos con la iglesia de Dios con ánimo, con deseo de colaborar y de contribuir? Terminamos nuestro primer tema, recordarán, reflexionando y preguntándonos, ¿qué sería de la iglesia si todos tuviéramos el mismo nivel de compromiso que tú tienes por la iglesia? ¿Cuál sería la forma de funcionamiento, la dinámica operativa de esta congregación
si todos tuviéramos el mismo nivel de compromiso que tú tienes por la congregación, que tienes con la iglesia? ¿Qué pasaría con la iglesia? Bueno, hoy en día muchos ministerios vemos que se desviven por ser iglesias multitudinarias. Parecería que es uno de los énfasis fundamentales de la cosmogonía de las congregaciones evangélicas, las congregaciones cristianas, ser una iglesia con grandes números, con una asistencia de multitudes. Pero hermanos, no es lo mismo ser una iglesia grande en tamaño que ser una iglesia bíblica. Nosotros somos llamados a ser una iglesia bíblica independientemente del tamaño numérico que lleguemos a desarrollar. Una iglesia grande en tamaño generalmente le atraen los números de forma fundamental. Le interesa atraer a la gente, atraer multitudes, atraer la atención. Pero una iglesia bíblica es aquella en la que los que vienen tienen una sola roca fundamental, la verdad inexorable de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y se comprometen y se aman los unos a los otros. Eso es una iglesia bíblica. Una iglesia grande en tamaño enseña ideologías para que el número de feligreses aumente semana con semana. Pero una iglesia bíblica enseña el Evangelio de Jesucristo para que la gente sea salva y no se vaya al infierno. Existe una abismal diferencia entonces, hermanos, entre lo que es el iglecrecimiento y el evangelismo. Nosotros no fuimos llamados al iglecrecimiento, establecer técnicas mercadológicas eficaces para atraer la atención de la gente, estimulando o promoviendo principios de bajo carácter espiritual o de carácter meramente terrenal. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El iglecrecimiento busca su beneficio en la tierra, pero la predicación del evangelio, el evangelismo, hermano, tiene su objetivo, tiene su meta en el cielo. Que las almas, hermanos, en algún momento, a través del tránsito por la muerte, terminen estando finalmente y por la eternidad en la presencia de Dios. Y esa es la diferencia entre una iglesia grande en número y una iglesia bíblica. De hecho, una iglesia grande en número, quién sabe si pudiese ser llamada iglesia, si no existe el fundamento del evangelio y el compromiso y el amor que tiene que haber entre todos los miembros de la congregación. Esa es una iglesia bíblica. Ahora hay excepciones. Y digamos que nuestra iglesia matriz, por decirlo así, Casa de Oración en Guadalajara, es la viva imagen de una iglesia que Dios ha bendecido con el crecimiento numérico, pero en el fundamento del crecimiento espiritual. Una congregación que por fin de semana está confederando aproximadamente 6,000 feligreses, 6,000 personas que están saturando el auditorio 3 veces por fin de semana, pero en el fundamento de una predicación íntegra y recta que a lo largo de más de 40 años ha costado de verdad sostenerla, mantenerla, y Dios ha bendecido la integridad de nuestro pastor Chuy Olivares, su esposa la hermana Vicky y los pastores del cuerpo ministerial de allá. Pero generalmente lo que vemos en términos culturales son iglesias cuya única intención, hermanos, es convocar a multitudes a través de la promoción de valores netamente terrenales y evidentemente de duración caduca. Nosotros, hermanos, queremos ser una iglesia bíblica. Nosotros queremos que los que vienen aquí conozcan a Jesucristo como el Hijo de Dios y toda su gloria, la bondad, la grandeza de su obra de redención. Que amen a esta congregación, es decir, que nos amemos los unos a los otros y nos comprometamos, nos entreguemos mutuamente, contribuyendo mutuamente con el caminar de santidad los unos con los otros. Eso, hermanos, es una iglesia bíblica. Vamos a ver entonces en esta mañana cómo tendría que lucir, cómo tendría que verse un cristiano comprometido con la iglesia de Jesucristo, porque ese es el tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia? Entonces, ¿cómo tiene que verse? ¿Cómo luce un cristiano que está comprometido con la iglesia local a la que el Espíritu Santo le ha hecho pertenecer? Bueno, en primer lugar, tendría que verse como alguien, hermanos, que está involucrado, como alguien que está involucrado. Entonces, ese es el primer punto, involúcrate.
¿Te has percibido como hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, alguien que ha sido bendecido con el milagro de la redención, perteneciente en la responsabilidad amorosa del Señor sobre tu vida, perteneciente a una iglesia a la que Cristo te ha integrado para pertenecer? Entonces, hermano, ¿cómo tienes que lucir? Como una persona que se involucra. Involúcrate. Voltea a ver a tu hermano a la izquierda, a la derecha y dile, hermano, involúcrate. Involúcrate. Porque si vamos a relacionarnos de forma bíblica con la iglesia, tenemos que dejar de ser un visitante, tenemos que dejar de ser visitantes y convertirnos en personas que nos involucramos. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, Hechos 2, 41 y 42, por favor. Hechos 2, 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que nos está describiendo aquí Hechos 2 es un evento que se suscita después de la primera disertación pública de Pedro, ya inseminado por el poder del Espíritu Santo en cumplimiento a Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo dice: permanezcan en Jerusalén sin salir hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para hacerme testigos. Aquí tenemos ya ese primer momento donde Pedro diserta públicamente el Evangelio en esta importante fiesta de Pentecostés a muchos miles de judíos procedentes de todas las regiones de la tierra para esta fiesta solemne. Y bueno, él diserta y dice que se convierten por el Evangelio, por la predicación, más de 3,000 personas. Yo creo que pronunció más de 3,000 palabras Pedro, pero más de 3,000 personas. Y dice que lo que sucedió inmediatamente después de su conversión, de haber creído en el mensaje del Evangelio, es que se bautizaron ese mismo día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que sucede de forma instantánea, inmediatamente, de forma subsecuente a la conversión a Jesucristo de estas personas. Entonces vemos un versículo que resume lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo desde el mismo momento de su fundación. Y es lo que sucedió después de que el Espíritu Santo vino sobre estos discípulos. Pedro diserta, se convierten y se bautizan. Inmediatamente después queda registrada una forma de convivencia y de comunión extraordinaria entre ellos. El verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Se nos está describiendo una dinámica, una forma de interacción, una forma de coexistir, una forma de estar juntos y de ser iglesia. Una entidad orgánica, hermanos, que de forma común estaban fundando a través de esta coexistencia. Nunca habían experimentado este tipo de interacción humana en ninguna de sus relaciones antecedentes. Estaban comenzando a experimentar la dimensión espiritual, sobrenatural de la iglesia. Y por eso hacían esto, que evidentemente era atípico en su experiencia social de vida. A partir de ese momento ellos comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones, lo que no sucedía en la práctica tradicional del judaísmo, al cual pertenecían desde el momento de su nacimiento. Comenzó a suscitarse, a darse a partir de su conversión a Jesucristo. Hoy en día las personas se convierten y dudan de bautizarse o no. No, pastor, es que yo no he sentido de parte de Dios bautizarme. Si no has sentido de parte de Dios bautizarte y eres un cristiano, entonces evidentemente no estás en comunión con Dios. Porque lo que Dios tendría que hacerte percibir en tu corazón tendría que ser una necesidad imperante, inminente, inmediata, de comenzar a dar testimonio a través de ese acto de obediencia pública que tú ya eres un hijo de Dios. No, es que no estoy seguro si es tiempo o no. Hermanos, el bautismo era algo automático en la iglesia del primer siglo. La persona creía en el mensaje de salvación e inmediatamente se quería bautizar. No era una decisión que fuese tomada por vía de la presión externa, sino que era algo que él experimentaba internamente y por lo tanto buscaba la dinámica inmediata, factible, posible, para poder manifestar su condición redimida.
Querían dar cuanto antes el testimonio público de lo que había pasado en su corazón. Querían mostrar a los demás de forma rápida que ahora entendían quién era Jesucristo y lo que sentían por Él, algo en su corazón profundo, único y verdadero que antes no habían experimentado. Es decir, ellos querían dar cumplimiento inmediato al mandamiento del Señor. Mateo 28, 19, Jesucristo lo deja establecido. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos y bautícenlos con esta fórmula trinitaria que el Señor Jesucristo deja establecido para toda la posteridad de la cristiandad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese, hermanos, es el mandamiento del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender la dinámica de ser iglesia. En la congregación, hermanos, pues no tenemos una pila bautismal, no tenemos un bautisterio como en otras congregaciones sí existe. Seguramente, si algún día Dios nos permite contar con un terreno en donde podamos proyectar un diseño ad hoc a nuestras necesidades eclesiásticas, en vez de llegar a un local como lo hacemos eventualmente o generalmente y adaptarnos a las condiciones, nosotros diseñaremos en el tiempo de Dios, si es la voluntad de Dios, una iglesia, una edificación que cuente con todos los requerimientos y tendremos seguramente una pila bautismal, tendremos un bautisterio. Pero si no tenemos un bautisterio, entonces, hermano, tú no deberías de perder la primera oportunidad para bautizarte. Dentro del programa anual de la congregación, cuando se establecen fechas bautismales, tú no tendrías que perder la oportunidad y buscar la primera, o bien propiciar la oportunidad de hacerlo. Pastor, fíjese que yo he creído en el Señor Jesucristo, Él es mi Señor, es mi Dios. Tengo una pileta en mi casa, pastor, ahí lavamos la ropa, pero creo que sí quepo. La llenamos a tope de agua, pastor, y por favor venga a mi casa, bautíceme, porque necesito dar testimonio de que amo a Jesucristo y de que ya soy un hijo de Dios. Esto tendría que ser de esta forma. ¿Se acuerdan de Felipe y el etíope? Cuando Felipe le explica Isaías 53 y le comparte el Evangelio, la pregunta inmediata del etíope, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que me impide bautizarme? Y la respuesta de Felipe fue, nada, si has creído. Y en ese momento dice la Biblia que pasaron por una formación de agua. La Biblia no dice si era un riachuelo, si era un estanque, un lago, un charco. Pero en esa formación de agua el etíope dijo, yo he creído, tengo la necesidad inminente de bautizarme y dar cuando menos delante de ti, Felipe, el testimonio de que soy un hijo de Dios y que hoy entiendo las verdades de la redención por el poder de Jesucristo. Eso es lo que un cristiano tendría que hacer. Y eso es parte fundamental, hermanos, de involucrarnos, de estar cercanos y vinculados de la forma en la que el Señor ha establecido, constituyendo iglesia. Es lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano en tu relación con la iglesia? En Hechos 2:42, nuevamente dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero la palabra que quiero que analicemos con la guía del Espíritu Santo es perseveraban. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra perseverar viene del griego proskartereo con K intermedia, que significa realizar una acción constantemente de forma diligente. Significa asistir de forma asidua a todas las prácticas o a todos los ejercicios. Perseveraban significa entonces que eran devotos, que se concentraban en las enseñanzas de los apóstoles de manera constante, de manera consuetudinaria. Esas personas, hermanos, estaban, de acuerdo a la Biblia, entregadas a aprender, entregadas al consumo de la palabra diligentemente, permanentemente. Estaban dedicadas al aprendizaje, a consumir la verdad, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la iglesia del primer siglo, modelo de la historicidad proyectada hacia el futuro de la iglesia hasta el tiempo del regreso de Jesucristo. La iglesia es una entidad orgánica que necesita como tal ser alimentada, como todo organismo vivo necesita ser alimentado. Y como todo organismo vivo que se desarrolla de manera normal, solicita el alimento, busca el alimento, se inclina a alimentarse, a buscar la forma de ser nutrimentado. Bueno, la iglesia como entidad orgánica del Señor Jesucristo en la tierra tendría que ser caracterizada por eso precisamente, una búsqueda constante de ser un consumidor de la verdad, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y a través de esta en el conocimiento de Dios. No sabemos exactamente cuántas reuniones hacían durante la semana.
Pero sí sabemos que se reunían los domingos, el día del Señor, como ya estudiamos, porque era la norma para la iglesia primitiva a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Hechos 20, en 1 Corintios 16, en Apocalipsis 1:10. Era la práctica habitual, la práctica común. Por ejemplo, en Hechos 20 se nos relata un día del Señor, un domingo en la iglesia primitiva, Hechos 27, ese texto lo hemos aludido muchas veces a lo largo de la historia de la congregación, porque es muy iconográfico, es muy representativo, es muy ilustrativo. Dice, el primer día de la semana, es decir, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, una predicación larga, que se proyecta, hermanos, alcanza hasta la medianoche. Bueno, hermano, nunca nos ha sucedido esto, ¿verdad? Que alarguemos la predicación hasta la medianoche. Así que cuando el pastor se alargue unos 10 minutos más de lo habitual, recuerda que hubo una ocasión donde predicando Pablo, la enseñanza se prolongó hasta la medianoche. Pero entendemos que esto podría ser cansado, por supuesto que sí. Pero esa es una ilustración de que esta gente se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Había una entrega intencional al consumo de la palabra de Dios, al consumo de la verdad. Y tenemos que ver esto, hermanos, como una realidad en nuestras propias vidas. Nosotros no vamos a ser lo suficientemente fuertes para lo que representa el embate filosófico del mundo que cada vez arremete con más intensidad si somos consumidores de la palabra una sola vez a la semana. No es el diseño de Dios, no es el diseño que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos se reunían los domingos, pero vemos en el contexto una interpretación objetiva que nos permite entender que ellos lo hacían de manera frecuente, no solamente una vez a la semana. El domingo, digamos, que era la forma de garantizar la convivencia, la unidad, la coexistencia, el desarrollo comunitario de la iglesia, pero ellos compartían el pan en las casas, ellos oraban juntos, perseveraban en la doctrina. Por lo tanto, entendemos en el contexto que no solamente se reunían para consumir la palabra una vez a la semana. Y tenemos que identificar que el embate filosófico que estamos enfrentando todos los días, hermanos, en nuestra exposición inevitable a la influencia del mundo, no es de una sola vez a la semana, es todos los días. Por lo tanto, no vamos a ser lo suficientemente fuertes si somos consumidores de la palabra una sola vez a la semana. El visitante solo de domingo no es probable que sea un cristiano victorioso en general. Y esa es la verdad. Es muy poco probable, pudiera ser una circunstancia excepcional. Sin embargo, hermanos, es muy poco probable que el visitante solo de domingo, solo de una vez a la semana en la congregación, se levante, se constituye como un cristiano en victoria. Por lo tanto, tenemos que desligarnos de la idea de que a la iglesia se asiste solamente los domingos. Esa era la idea que teníamos antes de ser conversos a Jesucristo, ¿verdad? Y es domingo, ¿no? Hay que darle cumplimiento a nuestra estructura religiosa tradicional, familiar, histórica, ¿verdad? Y entonces donde te agarraban las 12 del día o las 6 de la tarde es domingo, pues hay que meterse a una iglesia y te valía si llegabas antes de la bendición. Y sentías que habías cumplido con el requisito, el alma descansaba y podías continuar dándole vuelo al hilache el resto del domingo, ¿verdad? Había que aprovechar cuanto antes porque mañana es lunes, comienza la actividad, entonces hay que explotar el domingo en diversión, esparcimiento, descanso, distracción al máximo. Pero ya cumplí. Llegué a la iglesia antes de la bendición, me valió. Sí, te valía, hermano. Te valía bastante. Bueno, hermanos, esa es una idea que no tiene su contexto, no tiene su fundamento en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia y la estudiamos de manera correcta, concienzuda, contextualmente, nos damos cuenta de que tenemos que desligarnos de esa idea tradicional de que a la iglesia se asiste solamente los domingos. Tenemos que ser consumidores ávidos de la dieta, de la palabra que Dios le otorga a tu iglesia. La dieta de la palabra que Dios le otorga a tu congregación.
Qué bueno que tengamos hoy a través de los medios electrónicos la posibilidad de conectar con una enorme cantidad de comunicadores cristianos, pastores, iglesias, predicaciones, mensajes, enseñanzas, hermano. Pero tienes que entender que de la misma forma en la cual tú te alimentas presencialmente en tu casa, no a distancia, el Señor tiene una dieta balanceada, específica, fundamental y estructurada para que tú crezcas espiritualmente. Y esta dieta Dios te la da ¿dónde? En tu iglesia local, en tu iglesia, en tu congregación local. Por lo tanto, tenemos que ser consumidores ávidos de la dieta de la palabra que Dios te otorga en tu congregación local, en tu iglesia local. Debemos involucrarnos. La dinámica de la iglesia debe de ser una dinámica de aprendices, de estudiantes, de mentores y de mentoreados, donde estamos todos dedicados a crecer conjuntamente. Donde venir a la iglesia tendría que ser como llegar a la escuela o entrar a la universidad, aún más con el hambre profunda de aprender. Es como el joven que hace su examen de selección para entrar a la universidad, a la facultad que tanto anhelaba, de ciencia, de medicina, de leyes, de arquitectura, ingeniería, etcétera, y en la universidad que tanto deseaba, y finalmente resulta admitido, y además con una beca que cubre la totalidad del costo universitario. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, hermanos, en la Ciudad de México, y yo recuerdo que esas filas de miles de jóvenes que nos ingresaban a enormes auditorios para hacer el examen de selección a la universidad, sabiendo que una pequeña proporción de todos esos aspirantes iban a ser aceptados, iban a ser admitidos en la UNAM, hermano, era una expectación impresionante. Veías a los jóvenes de la fila como tus enemigos, ¿verdad? O sea, yo quiero entrar, tú no te llevas mi lugar, yo quiero entrar. Y hacíamos el examen de admisión con ese anhelo de estar presentes algún día en la universidad, recibir la carta de aceptación, bienvenido a la universidad, felicidades, fue usted admitido. Hermano, de verdad una expectativa. Y cuando en mi caso recibí mi carta de aceptación, wow, hermano, no te puedo decir cuál fue la emoción, la sensación. Una gran emoción de logro, de realización, de éxito. Realmente una sensación única, una sensación única. Una sensación, hermanos, que nos permite identificar lo que experimenta el alma cuando alcanza una meta. Bueno, esa es una ilustración. ¿Para qué? Para entender que venir a la iglesia es saber que hemos sido aceptados en el reino de los cielos, hermano. Hemos sido admitidos en el reino de los cielos. Hemos sido aprobados por los méritos de Cristo en la cruz, por su vida perfecta en obediencia al Padre. Hemos sido aceptados eternamente en un lugar al que jamás íbamos a entrar por nuestro mérito y por nuestro esfuerzo. Es como el estudiante que le dicen, mira, tú estudiar en el TEC de Monterrey, olvídate. ¿Qué haces, papá, cuando tu hijo llega? Papá, ya decidí la universidad en la que voy a estudiar. ¿Cuál, hijo? El TEC de Monterrey. Y tú por dentro, que no pase la prepa, que lo reprueben. Porque sabes que es un compromiso de $1,000,000 al semestre. ¿Cómo lo vas a cubrir, hermano? Bueno, pero imagínate que tu hijo presenta el examen, es admitido, pero recibe la beca con la totalidad de la cobertura. Hermano, el gozo del logro, el alcance, la meta, haber cruzado, llegar a esa realidad es inigualable. Pues más inigualable es la realidad de que hemos sido aceptados por los méritos de Cristo en una condición de eternidad en la que jamás íbamos a pertenecer por nuestros méritos y fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra virtud inexistente para poder ocupar un espacio en las aulas, díganse iglesias locales del reino de los cielos aquí en la tierra. Venir a la iglesia, hermanos, es venir a gozar esa realidad espiritual, es venir a aprender de ese Dios maravilloso, lleno de gracia, que nos ha salvado y que nos ha aceptado. Los cristianos de aquella época tomaban en serio, muy en serio, la enseñanza. De los cristianos de Berea, por ejemplo, el mismo libro de los Hechos dice así, Hechos 17:11.
los bereanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ya para que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, connote a los bereanos por encima de los cristianos de Tesalónica. Estamos hablando, como lo dice la palabra, gente más noble. ¿A qué se está refiriendo esta palabra? Mayor nobleza de mente, más docilidad. Pero esta no era una docilidad ingenua. Dice a continuación, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero hacían lo siguiente: escudriñando cada día, indagando, investigando, no comiendo cualquier cosa, sino verificando en las páginas del Antiguo Testamento, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Gente ávida del consumo de la palabra de Dios, con un nivel de nobleza mental, es decir, de docilidad, de apertura a creer la verdad una vez que ésta fuese constatada por la verdad misma. La Biblia se demuestra a sí misma. Por lo tanto, ellos sabían a dónde atender, a dónde acudir, a dónde dirigirse para poder verificar si la enseñanza que Pablo les estaba ministrando realmente era auténtica. Y concluyeron, esto es verdad, lo tenemos que consumir, tiene que significar el fundamento alimenticio de nuestra dieta. Entonces vemos que había un consumo de verdad más allá del servicio de domingo. Somos llamados a involucrarnos, somos llamados a consumir, somos llamados a dejar de ser visitante. Dejar de ser visitantes de la congregación, involucrarnos, pertenecer y comenzar asiduamente, con responsabilidad, a consumir la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo aspecto al que se dedicaban, dice la Biblia, era a la comunión, que incluía el partimiento del pan y las oraciones. La palabra comunión, hermanos, es el griego koinonia, con K inicial. Ya hemos estudiado de esta palabra. Y esta palabra es muy habitual entre cristianos hoy en día, ¿no? Un tiempo de koinonía, hermano. Es una palabra bíblica que ha cobrado una dimensión social entre nosotros. Pero lamentablemente la koinonía ha venido a hacer a los cristianos lo que para el mundo, la gente del mundo, es una reunión trivial, una reunión de poca importancia espiritual, digamos una chorcha, es decir, una convivencia ligera, sin compromiso profundo y a veces con un estilo muy infantil de convivencia. La koinonía ha venido a ser esa convivencia superficial que se lleva a cabo cuando nos reunimos para comer o festejar a alguien, compartir algo. Pero la koinonía es mucho más que simplemente pasar tiempo juntos en una convivencia superficial, que no representa una edificación para nosotros espiritualmente. Fíjense cómo la define la koinonía. Un estudioso comentarista bíblico lo hace de manera muy precisa y lo voy a leer a la letra. Él dice lo siguiente de la koinonía. Dice, la verdadera comunión es mucho más profunda que compartir la verdadera comunión, La verdadera comunión es mucho más profunda que simplemente compartir. La verdadera comunión es espiritual, es profunda. La palabra comunión es usada unas 30 veces en el Nuevo Testamento y algunas veces se traduce como contribuyendo, otras veces como participando, otras veces haciendo causa común. El concepto es muy claro, parte de esta comunión que define al cristianismo de forma netamente relacional, porque somos seres hechos a la imagen de Dios, dice el comentarista. Dios es un ser relacional porque es una Trinidad y Dios nos ha hecho para relacionarnos. Eso es parte de su imagen. Así que cuando vemos a la iglesia en el libro de los Hechos, ella es intensamente relacional. La iglesia no es un evento para espectadores. La iglesia no es un evento para espectadores. Cuando llegas a la salvación en Cristo, estás incrustado en una unión de vida común con cada otro creyente. Hermanos, eso es koinonía. Y es lo que hacía la iglesia del primer siglo, modelo de toda la iglesia de todos los tiempos hasta el retorno de Cristo. Es una vida, hermanos, en común, literalmente. ¿Qué significa que algo es común? Que le estás compartiendo, que tu vida se termina de integralizar con la vida del otro y el otro termina de integralizar su vida con tu propia vida.
Son intereses compartidos. La iglesia, hermanos, intereses comunes. Es un caminar donde uno se acompaña con otro y por lo tanto es algo cercano, es personal, que va a requerir que estemos presentes en este lugar común que es la congregación, más allá de simplemente los domingos. La comunión requiere de tiempo, hermanos, pero también requiere de disposición. Cuando venimos a la iglesia y nos reunimos los domingos, que es el día del Señor, o en el servicio o taller, por ejemplo, de los miércoles, o en la reunión de mujeres que gracias a Dios ya está reactivada, o en el discipulado particular de la iglesia que se llama escuela bíblica, venimos, hermanos, con una disposición a conocer y a que me conozcan. Vengo a conocer la vida espiritual, el alma, la mente de mis hermanos, pero también vengo con una condición abierta de corazón y de mente para que mis hermanos me conozcan, porque si no, no hay comunión. Vengo a compartir mi vida y a tomar de la vida de aquel que viene a compartir la propia. Eso es la iglesia. Venimos a ser discípulos de Cristo y a vivir como hermanos y amigos los unos de los otros. Venimos a ser discípulos de Cristo y a ser amigos los unos de los otros. Pero la verdadera amistad que Cristo nos enseña, la amistad de alguien que está dispuesto a dar la vida por el otro. Juan 15:13, fíjense cómo lo menciona el Señor Jesucristo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? Por sus amigos. Ustedes son mis amigos, les dice Jesús a los discípulos, si hacéis lo que yo les mando. Ya no les voy a llamar mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, ¿dónde nace la amistad? En el corazón de Cristo. ¿A qué venimos a la iglesia? A conocer a Cristo y a hacer entre nosotros ¿qué? Amigos. Pero amigos espirituales, de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Voltea a tu hermano y dile, hola amigo. He venido a ser tu amigo, dile. Y quiero que seas mi amigo. Y que juntos conozcamos a Jesús. La más grande, hermano, y profunda historia de amistad, ¿dónde se da? En la iglesia. En la relación de Jesucristo con sus discípulos. La más grande, verdadera y profunda historia de amistad. La amistad de Cristo con personas que no merecíamos ser sus amigos. No merecíamos ser sus amigos. Pero por su gracia, Él nos llama amigos. Amigos. A la iglesia venimos a conocer a Jesucristo más y más. Y a ser amigos con la misma gracia que hemos recibido para ser amigos de Jesucristo, hermano. ¿Merecíamos ser amigos de Cristo? No. Entonces aquel hermano, ¿verdad? Que dices, no, con él no, lo saludo y todo, ¿verdad? Y Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, la gloria del Señor, aleluya, tú la traes, yo la traigo. Pero al final no existe una interacción de amistad, hermano, porque no consideras, es que no tenemos la misma identidad, es que mira, pastor, es que ya es un hermano de una generación que para mi gusto ya está quedando medio caduca. Y pues yo soy chavo de hoy, tururú. O sea, no hay mucho que compartir con esa persona. Por eso nada más la sobrellevo, la tolero. Bueno, hermano, quiero decirte que no existía ninguna identidad fuera de la imagen distorsionada que por el pecado de Dios residía en nuestras almas y que el Señor, por voluntad propia, decidió venir a rescatar a través de su sacrificio y llamarnos a través de la exposición plena de su voluntad, llamarnos amigos. Entonces, no importa que el hermano sea de una generación antigua y tú seas muy actual, no importa la educación profesional, la académica, no importa las raíces o la procedencia idiosincrática, la cultura, la educación. No, tenemos un punto en común que nos hace idénticos delante de Dios, hijos del mismo Padre, y por lo tanto podemos vivir la más grande relación de amistad como consecuencia de conocer a Cristo entre nosotros.
A la iglesia venimos, hermanos, a conocer a Jesús y a ser amigos entre nosotros. Fíjate lo que dice Proverbios 17:17. Dice, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo, hermanos. En los buenos y en los malos. Y los que hemos experimentado la verdadera amistad, nos damos cuenta de cuán importante es la presencia de aquellos que se llaman y dicen nuestros amigos en los complejos, difíciles momentos de la vida, las vicisitudes, las situaciones insalvables, los momentos en los que creías que te ibas a quedar atorado, que no lograbas cruzar al otro lado del río, pero finalmente hubo alguien que en todo tiempo estuvo dispuesto a amarte y te dijo, sí se puede, tienes mi mano, tienes mi brazo, tienes mi fuerza, tienes mis recursos, tienes mi vida para que crucemos juntos al otro lado. Esa amistad, ¿dónde la vamos a vivir? Solamente, hermanos, en la iglesia. Solamente en la iglesia. Dios ha diseñado la amistad, hermanos, para dos vinculaciones relacionales fundamentales. El matrimonio, porque tu única amiga, hermano, puede ser tu esposa, y tu único amigo, hermano, puede ser tu esposa. Para el matrimonio, donde la confianza y la transparencia, la desnudez tiene que ser total, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Y para la vida comunitaria en la congregación, donde nos vinculamos por Cristo en la amistad para hacer juntos la obra del Evangelio, la obra del ministerio. Porque estamos en un campo de batalla espiritual, como ya comentábamos, un ejército, el ejército del Señor. Y hay ocasiones donde alguien va a tenerte que cubrir la espalda mientras tú cruzas el campo del enemigo, pero alguien te tiene que cubrir la espalda sin dejarte abandonado en el campo de batalla. A ese que te cubre hasta el final la espalda, la Biblia le llama, es tu amigo y en todo tiempo está dispuesto a amarte hasta la muerte. Es como un hermano en tiempo de angustia. Esto, hermano, solo lo puedes ver, solamente lo produce la iglesia cristiana. Solamente en la iglesia de Cristo. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no todo tipo de convivencias dentro de la iglesia son favorables. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice así, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, como cristianos que hemos aprendido a consumir diligentemente la palabra y hemos madurado, conocemos al Señor y sabemos ser amigos y sabemos identificar la amistad, entonces debemos de ser muy cuidadosos de no equivocarnos con conversaciones que van a terminar corrompiendo nuestra vida y la vida de los demás. O simplemente apartándote, corriendo por la integridad de tu vida espiritual, de aquella persona que aun cuando venga a la congregación, comience a tomar tu vida como bote de basura. Y comience a hablarte mal del hermano, de la circunstancia, la decisión pastoral. Y comiencen a murmurar, ¿sabes qué, hermano? Sal corriendo por tu vida. Y con amor dile al hermano, hermano, no soy bote de basura. Si tienes algún comentario, si tienes alguna inconformidad, no soy la persona idónea a quien ventilarla, no tengo la solución en mis manos, puedo orar por ti, pero te aconsejo que urgentemente vayas con quien sí puede darle solución. Ve con los pastores, ve con el liderazgo, informa de la circunstancia y seguramente ellos te van a dar una respuesta. Pero no formes parte ni de chismes, hermano, ni de murmuraciones, porque las malas conversaciones así, hermano, contaminan más rápido que el COVID. Corrompen las buenas costumbres. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es inevitable el quebranto, es inevitable la caída, hermano, si tu convivencia con los hermanos de la iglesia o las personas que se congregan en la iglesia no es una iglesia sabia, no es una conversación sabia, una forma de coexistencia sabia, productiva, espiritual, limpia, transparente, pura y santa. Tenemos que cuidar, hermanos, que nuestra amistad sea con la misma gracia de la amistad que el Señor le otorga a sus discípulos, nos otorga a nosotros sin haberla merecido, con la misma gracia, con la misma santidad, vincularnos en amistad entre los hermanos de la iglesia, porque eso es la coinonía.
Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A conocer juntos más y más de Jesús y a ser entre nosotros amigos. Amigos. La iglesia, hermanos, es un lugar en el que tenemos que aprender y vivir lo que aprendemos. El laboratorio, digámoslo así. La iglesia es una especie de laboratorio, nosotros mismos lo somos. Aquí es donde vamos a aprender a amar. Aquí, hermano, es donde vamos a aprender a perdonar, a pasar por alto la ofensa, a recibir el agravio. Tenemos que aprender a recibir el agravio, a conformarnos, hermano, con extender la gracia del perdón y confortarnos, hermanos, unos a otros. En el Nuevo Testamento encontramos una enorme cantidad de la mención unos a otros. Fíjate, por ejemplo, en Juan 13:34 dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros si somos discípulos de Jesús. En Romanos 12:5 dice que nos dediquemos los unos a los otros. En Romanos 12:10 que nos honremos los unos a los otros. No intenten seguirme ahorita porque no estoy citando textualmente los versos y se van a confundir los hermanos. Mejor oigan y tomen la nota y esto lo estudian en casa. Romanos 12:5 dice que nos dediquemos los unos a los otros. Romanos 12:10 que nos honremos los unos a los otros. Romanos 12:15 que nos regocijemos los unos con los otros. Gálatas 5:13 dice que nos sirvamos los unos a los otros. Efesios 4:32 que nos perdonemos los unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros. En 1 de Tesalonicenses 5:11 que nos alentemos los unos a los otros. En 1 de Pedro 4:9 que seamos hospitalarios los unos con los otros. En Santiago 5:16 confesemos nuestros pecados los unos a los otros y que oremos mutuamente los unos por los otros. En Hebreos 10:24 y 25 dice que nos consideremos y nos estimulemos los unos a los otros a las buenas obras y al amor. Y esta palabra, particularmente considerarnos, me llama la atención porque significa enfocarte en tu hermano. Eso es considerar. Cuando tú consideras algo, es porque vas a enfocar tu atención plenamente, sin distracciones, en esa información. Eso es considerar. Llega tu esposa, oye amor, fíjate que tenemos la oportunidad de comprar esto o esto. Y el marido dice, bueno, déjame considerarlo. Va a enfocar su atención en la información para poder obtener la mejor data, los mejores datos y tomar la mejor decisión. Entonces, considerar, que es un llamado mutuo que nos hace la Escritura, significa enfocarte en tu hermano, ver su necesidad. ¿Qué necesita? Estimularlo al amor, estimularlo a las buenas obras. Que tu enfoque no seas tú, sino tu hermano. Que veas de qué forma lo puedes animar, exhortar, cómo lo puedes ayudar. ¿A qué? A que sea una persona más amorosa, más enfocada en las buenas obras. La Biblia dice que nos consideremos para esto. Nos evaluemos, nos veamos con detenimiento, nos escudriñemos con un corazón íntegro, santo y digno para podernos estimular al amor, hermanos, y a las buenas obras. ¿Qué te falta, hermano? Yo te lo doy. ¿Qué te falta, hermano? Yo te lo proveo. ¿Qué necesitas? Me doy cuenta, hermano, de que estás adoleciendo de esto en tu vida, pero yo tengo para dártelo, hermano. Tienes mi hombro, tienes mi brazo, tienes mis manos, tienes mis recursos, tienes mi oración, tienes mi tiempo, tienes mi atención, tienes mi enfoque. Eso es considerar, y eso hace una iglesia cristiana. Nos damos cuenta entonces de que hay una responsabilidad mutua, hermanos, de caminar juntos, de involucrarnos los unos con los otros. Y es muy claro, la Biblia lo presenta de forma transparente y eso no se logra viniendo solo los domingos. Eso no se logra viniendo solo los domingos. Vengo a la iglesia, consumo, me voy y me desconecto de la iglesia el resto de la semana. La coinonía no se logra de esa forma. Imagínate que vienes al estudio, pero vienes con una actitud cerrada, introvertida. La realidad es que hay personas que tienen una personalidad así, introvertida, y eso no está mal, eso es propio de su naturaleza.
Pero aquí se nos enseña a esforzarnos, hermanos, de salir de nuestro cascarón, salir de nuestra caparazón, romper el cascarón, hermano, como el pollito que está naciendo. Y no es fácil salir de un cascarón, sino observa el nacimiento de los pollitos. Luchan. Con el pico, ¿verdad? Comienzan a romper y la mamá no le ayuda. Es un esfuerzo personal e intencional. Solo rompe el cascarón y saca la cabecita y el pescuecito y comienza a lidiar por intentar caber a través de esa pequeña oquedad del cascarón, lo sigue rompiendo hasta que finalmente sale del cascarón. Hermano, tú puedes ser de una naturaleza introvertida en tu personalidad y eso es 100% respetable, pero todos somos llamados a lidiar contra eso y luchar intencionalmente por salir del hermetismo, por salir del individualismo, por salir de la autosegregación congregacional, donde llego, consumo, me voy y no me fijo en nadie, no considero a nadie y no permito que nadie me considere. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que hacerlo intencionalmente, conocer y compartir y caminar juntos, caminar con los otros de la congregación. Y algunos van a decir, no, es que la gente aquí, pastor, es difícil. Aquí la gente es difícil. Es que mire, aquí hay gente con problemas. Sí, efectivamente, hermano. ¿Es cierto? Es que aquí hay gente que me irrita. Es verdad, hermano, a mí también. Es que aquí hay gente que no piensa como yo. Sin duda. Gente que ve las cosas totalmente diferentes. Efectivamente. Eso es parte de lo que Dios permite, hermano. Para que no te enfoques en ti, sino en el otro. Es que Dios lo diseñó así. Es que la iglesia es un cuerpo, es una entidad orgánica, pero somos heterogéneos, homogéneos espiritualmente, idénticos espiritualmente delante de Dios, pero tenemos una diversidad en pensamientos, caracteres, personalidades, crecimiento espiritual y por lo tanto somos un cuerpo heterogéneo. Nadie es igual al otro. Aquí no hay clones, no hay cuates, no hay gemelos espirituales, hermano. Somos diferentes los unos de los otros, pero así Dios lo diseñó. ¿Para qué? Para que el Señor rompa nuestro egoísmo y dejemos de enfocarnos en nosotros y comenzar a considerar al otro. Y eso es parte de la enseñanza de amor incondicional y de perdón que recibimos de Cristo. Y si tú piensas que la iglesia primitiva era perfecta, hermano, estás equivocado. La iglesia del primer siglo no era perfecta. La iglesia primitiva, que se dedicaba continuamente a la comunión, era imperfecta. Vamos a ver algunos ejemplos. En 1 Corintios 3, Pablo le dice a los de Corinto que dejen el sectarismo, porque se habían dividido, hermano. Una iglesia donde pululaban, abrevaban los dones espirituales, como en ninguna otra congregación del Nuevo Testamento, no tenían la capacidad de vincularse en amor. Y había sectarismos. Unos decían, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y los más espiritualoides decían, no, yo soy de Jesús. Pues si fueras realmente de Jesús, te vincularías con amor, extenderías la gracia y romperías con las distancias. Eso pasa, hermanos, dentro de las iglesias, porque es parte de la naturaleza humana. En 1 Corintios 5, vemos a un hermano de la iglesia que estaba en una relación impura con su madrastra. Óigase eso. El mismo apóstol Pablo se sorprende y dice, ni siquiera entre los gentiles se oye de una cosa así. Un joven que era genuinamente cristiano y en alguna forma había incidido en un desvío, un desligue de su vinculación espiritual con Dios, con Cristo, y había llegado al límite de tener intimidad con la esposa de su papá, con su madrastra. Dime si ese no es un problema. Claro que es un problema. Y Pablo lo encara espiritualmente de forma frontal y correcta. Y aquí lo tendríamos obviamente que afrontar de la misma forma. Tenemos la guía, tenemos la estructura de la Biblia para poder saber qué hacer en todas las circunstancias que se registren dentro de la congregación. Pero esto sucedió en la iglesia del primer siglo. En 1 Corintios 11, Pablo reprende a los corintios porque habían hecho de la cena del Señor un desastre verdadero. Y cuando él se entera de la forma en la cual la practicaban, dicen, eso no es participar de la cena del Señor.
No es posible que lo hagan de esta forma. Los exhorta, los reprende y le da la dirección correcta a la iglesia. En 1 Corintios 2 y 14 vemos personas que están usando sus dones para ensoberbecerse y sentirse superiores a los demás, cuando los dones les fueron asignados para poderlos poner en servicio de la iglesia, de la obra, el crecimiento, el estímulo, pero no tenían carácter. Y el carácter es la plataforma de despegue para que den en el blanco los dones espirituales que Dios nos ha dado. Pero si no hay carácter, entonces hay autodestrucción y destrucción masiva usando equivocadamente los dones que el Señor nos ha dado. Yo lo compartía con el grupo de servidores en la mañana. Los dones espirituales, hermanos, de Romanos 12, por ejemplo, son poder de Dios para la obra del ministerio. Pero es como si tú le dieras una ametralladora de alto calibre a un niño de 3 años para que juegue con ella. Se va a matar o va a matar a alguien. Se va a poner un balazo en el pie de ese niño. Pero si le das esa ametralladora a un ingeniero militar, va a poner cada bala en su blanco porque está preparado, capacitado, adiestrado, ha crecido, está maduro para poder activar esa arma de manera eficaz y productiva. Bueno, esa capacidad y habilidad, hermano, es el carácter que vamos desarrollando en la medida progresiva y proporcional en la que vamos teniendo una comunión seria, personal y comunitaria con Jesucristo. Y entonces entendemos que los dones son para servir, no para servirnos a nosotros. Los usamos para servir a los demás. Bueno, Pablo tiene que exhortarlos en Corintios 12 y 14 porque utilizaban los dones para algo que no les había sido dado, para ensoberbecerse y llenarse de orgullo. En 2 Corintios 12, Pablo tiene que reprender a los corintios porque el muchacho que había cometido inmoralidad con la madrastra, tiempo atrás ya se había arrepentido, ya había dado fruto de arrepentimiento, y estos todavía lo tenían segregado de la comunión eclesiástica, y les tiene que decir, ya se arrepintió, ya dio fruto, reintégrenlo a la iglesia para que no sea traspasado de mucho dolor. Constantemente Pablo intervenía porque había irregularidades, hermanos. No era una iglesia que funcionara de manera perfecta. En Gálatas 1, ¿se acuerdan de los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos. ¿Por qué les llama insensatos? Porque habiendo iniciado por la gracia, habían retornado a las prácticas legalistas de la religión judaica, intentando a través del legalismo y la religiosidad alcanzar la salvación que por la gracia ya habían recibido de parte de Cristo. En Filipenses 4 se nos informa de un conflicto grandísimo que había entre 2 hermanas que habían sido consiervas de Pablo en el evangelio, en el ministerio. ¿Se acuerdan de esas mujeres? Evodia y Síntique. Estaban súper peleadas, no se podían ni ver. Estaban en conflicto tan grande que hay quienes dicen que este libro, hermanos, de Filipenses, fue escrito particularmente para resolver la enemistad entre estas 2 hermanas. 2 mujeres auténticamente cristianas, consiervas de Cristo en el evangelio, pero simplemente no se podían ver. Aquí puede ser que nos surja una Evodia y una Síntique, que no se puedan ni ver, no se puedan ni hablar, se den la espalda, murmuren la una de la otra, y eso, hermanos, es completamente irregular. Y ahí en esa carta Pablo les dice, tienen que humillarse como Cristo se humilló. Y se humilló tomando forma de siervo, convirtiéndose, encarnándose realmente en un ser humano, completo hombre, completo Dios. Eso es lo que teológicamente se define como la unión hipostática. Una sola persona, pero con 2 naturalezas. Una naturaleza divina, una naturaleza física, corpórea, reales las 2, por causa de la redención. Él se humilla tomando condición humana para darnos la redención. Y entonces el Señor nos dice cuán importante es la humillación en el cuerpo de Cristo para que no se divida. Hermanos, la iglesia está llena de problemas. Porque mientras la iglesia esté compuesta por gente, va a ser una iglesia imperfecta con problemas. Entonces, olvidémonos de la idea de que no me integro porque hay muchos problemas. Bueno, esa es la razón precisamente. Ven tú y te vamos a aceptar también con tus problemas, hermano. Como decía la vez pasada, y un pastor dijo, es que la iglesia está llena de hipócritas. Ven, tenemos un lugar para uno más.
está tu lugar reservado. Es la razón, hermanos. Entonces, no hay pretexto para involucrarnos. Ese es un nivel de responsabilidad activa y bien desarrollada hacia la iglesia cristiana a la que el Señor me ha hecho pertenecer por causa de su redención. Involúcrate. Sé parte de la vida en la iglesia. Voltea a ver a tu hermano a la izquierda, a la derecha y dile, hermano, involúcrate. Involúcrate. Involúcrate, Bodia, dile, involúcrate, Cintique. Miren, en la iglesia tenemos una gama, gracias a Dios, que está nuevamente creciendo, reactivándose de actividades. Tenemos el discipulado de mujeres que gracias a Dios otra vez se está desarrollando todos los últimos viernes de cada mes. Hermana, involúcrate. Tenemos la escuela bíblica que tiene cerca de 15 años trabajando. Hermano, involúcrate. Tenemos el servicio de los miércoles, que ya desde hace algunos meses se ha convertido en un taller interactivo con información más práctica para poder aplicar cotidianamente a nuestra vida y poder ver de manera experiencial el crecimiento espiritual. Hermano, involúcrate, involúcrate. Tenemos el servicio de los domingos, en el cual tienes que estar involucrado. Y más oportunidades de discipulado que continuaremos reactivando en los próximos meses, varones, matrimonios, jóvenes primeramente Dios. Pero hermano, tú tienes que estar aquí. Involúcrate y hazlo con puntualidad. Ese es el primer nivel de compromiso al que tenemos que integrarnos como creyentes. Hay un segundo nivel y lo voy a tratar rápidamente por el tiempo. Miren, tenemos entonces que pasar. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos todos de pie ahí en nuestro lugar. Todos ahí nos ponemos de pie. Eso es. Pídele permiso a tu pierna izquierda de que se levante la derecha. Y después que la derecha jale a la izquierda, por favor. Bien. Ahora vamos a respirar profundo todos. 1, 2, 3. Sostengan 10 minutos. No, ya, exhalen. Otra vez, respiren profundo. Sostengan tantito. Que se oxigene el cerebro. Exhalen. Levanten las manos. Muévanlas sin golpear a tu hermano, porque si no, en vez de unidad, otra vez van a haber controversias. Estírate. Truena por ahí un poco los huesitos, ¿verdad? Ahora sí, nos volvemos a sentar. Listos para 2 horas más de predicación. Yo no me voy a extender hasta la medianoche, hermano. No, para poder con enfoque, más despejados mentalmente, el cierre de la enseñanza. Un segundo nivel de compromiso, hermanos, miren. Entonces, quedamos que debemos de pasar de ser visitantes a involucrarnos y de involucrarnos, hermanos, a pertenecer. De involucrarnos a pertenecer. Tenemos que pertenecer a la iglesia. Es decir, debemos de formalizar nuestra condición de miembros de la iglesia. Cuando nos convertimos, formamos parte de la Iglesia Universal, lo estudiamos la semana antepasada, pero ¿cómo se manifiesta esta pertenencia a la Iglesia Universal? ¿Se acuerdan? Manifestando mi pertenencia voluntaria a una congregación local. Aquí no manejamos credenciales, no manejamos registros, pero hermano, es necesario que te presentes delante de los pastores e informes tu situación y tu decisión. Eso no es un simple protocolo, es asumir un compromiso de pertenecer y de comprometerte con esa congregación, de contribuir con esa congregación, incluso de participar siendo soporte económico de esa congregación. Porque hermanos, darle a Dios comprometidamente no tendría que ser un peso, es un privilegio que Él nos da de contribuir con su obra aquí en la tierra. Aquí no se obliga a nadie a dar. No se monitorea a quién da, a quién no da. Pero si tú has sido transformado en tu corazón, sin duda entonces has pasado de un corazón mezquino a un corazón generoso. Y entiendes que dar es una gracia de Dios. Es una gracia que el Señor nos da para poder aportar
todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, requiere recursos. Todo lo que se hace requiere recursos. Y el dar es una forma de trabajar en nuestras almas. Dar me hace bien. Dar de mi dinero a la iglesia me hace bien a mí. Dar de mi tiempo a la iglesia me hace bien. Dar de mi esfuerzo a la iglesia me hace bien. Te hace bien porque quita tu mirada de ti mismo y la pone en la iglesia, en tus hermanos, en el progreso de la obra evangelística, en la continuidad de la edificación de los creyentes, de edificarlos para que contribuyan activamente a la obra del ministerio. Fíjense lo que dice Romanos 16:1. Romanos 16:1. El apóstol Pablo, hablando sobre una hermana particularmente de la iglesia, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Está hablando particularmente de una hermana. Acuérdense que en una iglesia cristiana de verdad los integrantes, los feligreses, no son números. En las iglesias multitudinarias que solamente tienen el propósito de tener estatus sociocultural, económico, la gente es estadística nada más, la gente es números. Pero en las iglesias cristianas, sin importar su número, las auténticas, las genuinas, las personas son ovejas. Y Cristo conoce a cada oveja por su nombre. Al pastor humano se le van a olvidar los nombres, pero sabe quién eres. ¿Por qué? Porque has determinado pertenecer a una congregación. Y fíjate, le recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entonces, fíjate cómo queda permanentemente registro en la Biblia de esta hermana Febe, porque Pablo dice que la está recomendando personalmente y pide particularmente favor hacia ella porque era un miembro formal de la congregación. Era un miembro formal de la congregación y que había sido generosa contribuyendo de alguna forma en el Evangelio y aún con el mismo apóstol Pablo. En 2 Corintios 3:1, fíjense cómo versa. Entonces nos estamos dando cuenta, quiero contextualizar esto, hermanos. ¿Cómo es necesario pertenecer formalmente a la iglesia y darte a conocer como miembro formal de la iglesia? Pastor, no me han dado ninguna hoja de membresía, no he firmado ninguna carta de filiación o de pertenencia, no me han dado ni tarjetas de presentación, ni tampoco credenciales. Pero pastor, yo quiero decirle, informarle que Dios ha puesto en mi corazón ser miembro formal de esta congregación, para ser conocidos y poder recomendarnos entre nosotros. 2 Corintios 3:1 dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice, Pablo está diciendo, yo no necesito cartas de recomendación, Corintios, porque ustedes saben quién soy. Ustedes son mis cartas de recomendación en el Señor, el Evangelio en sus vidas, transformándolas. Es la evidencia de la autenticidad de mi apostolado. Pero está mencionando el apóstol Pablo algo que era frecuente entre las iglesias: cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación, que Pablo evidentemente no necesitaba, se escribían para respaldar a un hermano que se trasladaba de una localidad, de una iglesia a otra iglesia en otra localidad. Y estas cartas se entregaban a quienes eran miembros formales, los que pertenecían, los que estaban involucrados, los que se habían identificado, los que eran miembros reales de la iglesia. Y por tanto se les conocía y se podía decir algo objetivo de ellos, se les podía recomendar. Cuando salió nuestro hermano Luis Velázquez de aquí de la congregación, hijo de nuestro hermano que es miembro ya de la iglesia también, Luisito, ¿se acuerdan de Luisito? Luis Velázquez, baterista, guitarrista, bajista y voz de la congregación. Entonces, cuando salió de la congregación, perdimos a un servidor súper multidiverso. Llegó tocando la batería, después pasó a la guitarra, después estuvo en el bajo, después cantaba, ¿verdad? Estuvo durante años, hermano. Nosotros lo conocimos desde que llegó inconverso. Recuerdo también una reunión de jóvenes, el primer año de la iglesia,
Nos reuníamos en el garage de la casa que rentábamos, hermanos. Eran 4 o 5 jóvenes y esa ocasión, si mal no les recuerdo, le celebramos un cumpleaños a mi hija Valeria, que fue la miembro fundadora del grupo de jóvenes, la única de entrada en su momento, ¿verdad? Y entonces, bueno, llega invitado de Itzayana, la hija de nuestra hermana Marta Alejandre, que está en Morelia, actualmente Itzayana, y recuerdo que él llegó literalmente como un chavo que en otras condiciones hubiéramos salido corriendo, pero no podemos hacer eso, somos la iglesia de Cristo, pero llegó como un emo. ¿Se acuerdan cómo eran los emos? Tristes, con el pelo así, ¿no? El fleco así, cubriendo media cara, ¿no? Triste, y yo dije, este chavo, ¿qué onda? ¿Viene en son de paz o nos va a atracar aquí o qué? No, evidentemente venía con Itza. Y al final, pues ya me acerqué y le digo, hola Luis, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Luis. Ah, Luis, mucho gusto, soy Javier de Iluz. Pues estamos para servirte. Cuando quieras regresar, nos dará mucho gusto continuar conociéndote y predicándote de Cristo. Y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, no, pues yo toco en una banda. Ah, ok. ¿Y cómo? Y yo intentando, pues, dialogar, conectar, hacer plática. ¿Y cómo se llama tu banda? Coladera. No, pues han de tocar cosas bien bonitas, ¿verdad? ¿Y qué tipo de música? Rock. ¿Y qué tipo de rock? A gritos. Órale. No, muy bien. Bueno, ese joven, hermanos, por quien, la verdad, en términos físicos, cualquiera hubiera dicho, no hay mucho que hacer, o se necesita un milagro muy milagroso, Dios hizo el milagro milagroso, hermano. Lo convierte a Jesucristo y comenzó a caminar en la congregación como un miembro de la iglesia, con sus aciertos y desaciertos, con sus caídas y levantones de la mano de Cristo, con sus disensiones y con sus acuerdos, pero comenzó a caminar y comenzó a madurar hasta hacerse un ministro de la congregación, un diácono formal, hacerse un músico formal del grupo de alabanza. Y durante el tiempo de la pandemia, uno de los predicadores alternativos de la iglesia en los devocionales cotidianos que se transmitían a través del internet, un hombre de Dios en la congregación. ¿Cómo nos dolió que se fuera Luis a Morelia? Pero Dios lo llevó para allá. Hermano, un miembro que conocíamos. Y cuando él se va para allá, ¿qué crees que hice yo como pastor? Informarle al pastor Rito Llamas quién era Luis. Yo podía dar datos objetivos de quién era Luis. Yo podía dar testimonio de la obra de crecimiento de Luis en su vida, de Dios en su vida. ¿Y qué crees que está haciendo Luis allá, ahorita en Morelia? Es miembro del grupo de alabanza y es el encargado del ministerio de adolescentes y es el encargado del ministerio de evangelismo. Gracias a Dios. Una persona que decidió tomar la gracia, ser bendecido por la gracia, involucrarse, pertenecer, crecer, ser bendecido y bendecir. Un hombre de Dios. Imperfecto, pero un hombre de Dios en progreso. Hermanos, la Biblia dice que hagamos esto. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El renglón que me llama la atención de este texto es donde dice, como quienes han de dar cuenta. Dice la Biblia que los miembros de una iglesia tienen que someterse, sujetarse espiritualmente a sus pastores, como quienes nosotros los pastores hemos de dar cuenta. Pregunta, ¿cómo vamos a dar cuenta de alguien a quien ni siquiera conocemos? ¿Cómo vamos a dar cuenta de alguien que ni siquiera se ha presentado, no se ha involucrado, no ha manifestado su intención de ser un miembro formal de la congregación? ¿Cómo vamos a dar cuenta? Entonces, ¿dónde están los que se han comprometido con esta iglesia local, hermanos? ¿Dónde están? Queremos conocerlos. Entonces, hermano, tenemos que conocerte, tenemos que conocer cómo estás caminando. Queremos compartir nuestro caminar contigo. Tienes que salir del anonimato y tienes que darte a conocer. No puede haber excusas a la falta de integración con la iglesia. Entonces, el primer nivel de compromiso es el involucramiento.
El segundo es el pertenecer de manera formal a la iglesia. Y por falta de tiempo, el tercer nivel de pertenencia o de responsabilidad a la iglesia, por falta de tiempo, no lo vamos a ver el día de hoy, pero vamos a concluir este tema, si Dios lo permite, el próximo domingo. Para terminar esta serie tan importante de la integridad de la iglesia, mi responsabilidad como oveja, como miembro del cuerpo de Cristo, con la iglesia local a la que Dios me ha hecho pertenecer. Terminando esta miniserie, que ya se hizo de 3 enseñanzas, primeramente Dios, la siguiente semana terminamos, comenzaremos con el estudio sistemático del libro de los Hebreos, hermanos. Un estudio que va a edificar y va a hacer madurar a la iglesia de verdad, de manera potente. Pero cuán importante es entender que somos iglesia, que somos llamados a pertenecer, que siendo la iglesia todo lo que la Biblia dice que es, ¿cómo puedo atribuirme el derecho de no responder a mi llamado de ser iglesia? No soy yo, no eres tú, hermano, quien determina el nivel de compromiso a responder afirmativamente al llamado de Cristo de ser iglesia. Si es que ya eres redimido por Cristo, es un llamado al que tenemos que responder afirmativamente. No podemos determinar nosotros el grado de compromiso. El grado de compromiso está definido por Cristo en la palabra de Dios. Nos llama a involucrarnos, nos llama a dejar de ser visita, dejar de ser visitantes, involucrarnos y pertenecer. El modelo es la iglesia del primer siglo. Que hay problemas en la iglesia, ese no es pretexto, no es justificante suficiente. En la iglesia del primer siglo también habían problemas y sin embargo perseveraban, pertenecían asiduamente perseveraban a la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones constantemente. Había coinonía, se involucraban, pertenecían. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Porque hoy entendemos, hoy sabemos, Señor. Porque en diligencia, tu Espíritu Santo en tu palabra nos está iluminando una verdad que ratifique en nuestro corazón quiénes somos ante ti. ¿Y por qué somos quienes somos ante ti hoy, Señor? ¿Quiénes somos? Por la gracia inmensurable, el amor indescriptible que nos ha llevado a pertenecer. Hemos dejado de ser pordioseros espirituales, parias espirituales. Hemos dejado de ser gente sin ciudadanía porque nos has dado la celestial. Nos has integrado a una iglesia universal, Padre. Y nos has dado el distintivo a través de pertenecer a una iglesia local de la forma en la cual debemos de hacerlo. Y en eso nos enseñas y nos instruyes. Señor, gracias, gracias. Porque a través de tu palabra podemos corregir lo deficiente. Podemos ajustar aquello que no es conforme a tu palabra, conforme a la línea correcta. Podemos rectificar el caminar, podemos reconstituir nuestra estructura espiritual, mental, emocional y conductual. Podemos ser reinsertados al deber ser a fin de pertenecer responsablemente a un engranaje que funciona para que el Evangelio sea conocido y demostrado. Y la gente crea a través del Evangelio y la unidad que nos has dado que tú eres Jesús, el enviado de Dios para la redención de la humanidad. Señor, no podemos ser iglesia a nuestra manera. Somos iglesia en la forma en la que tú has determinado y diseñado. Nuestra responsabilidad es conocer cómo es. Tu Espíritu Santo nos lo ha iluminado. Nuestra respuesta, Señor, tiene que ser afirmativa. Recibe, Señor, mi compromiso de ser parte de tu iglesia, de ser iglesia como tú la has diseñado. En el nombre de Jesús, amén y amén.